Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Shalom a todos. Shalom. Bendito el nombre de mi Padre. Qué hermosa presencia. Amén. Qué hermosa presencia. Bendito es tu nombre, Yahweh. Bendito eres, Yahweh. Baruchu Avinu. Baruchu Avinu. Toda Yahweh. Ok. El mensaje de hoy: el amor y su fortaleza cuando el amor es de Yahweh. Amén. El amor y su fortaleza cuando el amor es de Yahweh. Este es el mensaje de hoy. Esta es la parte número 73 de el amor. ¿Ok? Yahweh sigue hablándonos del amor y haciéndonos entender nuevamente que sin amor es imposible seguir a Yahweh. Y que el amor nos quita esa amargura, nos quita toda pesadumbre, todo malestar. Amén. Cuando usted deja que ese amor fluya en usted. ¿Ok? Amén. No sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Cuando usted empieza a adoptar el verdadero amor de Yahweh por medio del Mashiach Yeshua, empieza a ver ese crecimiento dentro de sí mismo. ¿Ok? Pero por esto es importante, por medio de esta prédica, que usted entienda cuándo ese crecimiento se detiene, cuándo, ¿verdad?, ese crecimiento sí está dándose, ¿ok? Cuando ciertamente hay el crecimiento, pero hay momentos en su carnalidad que usted cree estar creciendo, pero está estancado, ha dejado de crecer y sus pensamientos lo engañan y conspiran contra usted mismo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver en el nombre poderoso de Yeshua la fortaleza cuando usted ciertamente usted deja que el amor espiritual por medio de Yeshua, el Mashiach, crece en usted, o cuando por lo contrario, el amor carnal también usted lo deja que se desarrolle dentro de usted. Entonces vamos a obtener hoy en el nombre poderoso de Yeshua una enseñanza que nos va a ayudar a entender cuando estamos creciendo y cuando no. ¿Ok? Y cuando se está desarrollando la naturaleza carnal o cuando se está desarrollando verdaderamente la naturaleza espiritual. Amén. Entonces, cuando somos verdaderos hijos del Todopoderoso, de Yahweh Elohim, nuestro amor es formado por medio de Yeshua. Cuando este amor se nos revela, empieza un fenómeno dentro de nosotros. ¿Y cuál es el fenómeno? Empezamos y tenemos que entender que empieza a haber una lucha interna, ¿ok? En algunas oportunidades la lucha es evidente y usted puede darse cuenta, pero en otras oportunidades la lucha no es tan evidente. Por lo tanto, entonces usted
debe estar siempre en constante comunión con Yahweh, de manera que usted pueda entender y pueda discernir. Amén. Entonces, cuando empieza ese amor espiritual a fluir en tu vida, empieza a acontecer un fenómeno. Ahora, ¿cuál? Entonces, la naturaleza carnal empieza a oponerse contra la naturaleza espiritual. Y cuando esto empieza a oponerse, entonces, en muchas oportunidades, como usted ha estado acostumbrado a vivir en la carne, usted deja que eso domine. ¿Ok? Y usted debe entender que esta lucha es diaria, a cada minuto, y por lo tanto, esto debe identificarlo, porque si usted deja que la carne domine al espíritu, entonces usted está dejando poco a poco que la muerte lo domine. ¿Ok? Amén. Así que debemos entender esto. Entonces, la naturaleza carnal funge una función que es detener el crecimiento espiritual. Y ahora, ¿por qué esto acontece? Porque la naturaleza carnal sabe que si esa naturaleza espiritual fluye y crece, la naturaleza carnal muere. Y por lo tanto, esa naturaleza carnal no quiere morir. Por eso es que usted debe abocarse a adoptar la naturaleza de Yeshua para matar los deseos de la carne y la naturaleza carnal. No sé si alguien lo está entendiendo. Ok, eso lo sabemos, pero entonces ahora, voy a poner un ejemplo para que podamos tener una mayor comprensión de lo que Yahweh nos está hablando. ¿Ok? Cuando usted empieza a congregarse, poniendo un ejemplo, cuando usted empieza a congregarse, llega un momento en el cual usted, sin darse cuenta, deja que algunas diligencias, algunos quehaceres, algunas cosas seculares empiecen a incidir o empiezan a interponerse a la relación que usted ha empezado a establecer con Yahweh. ¿Ok? Entonces, cuando estos oficios, diligencia, cualquier tipo de actividad que vaya en contra de que usted venga a congregarse, de que usted venga a escuchar, porque esto es una cita que usted tiene con el Creador de los cielos y de la tierra, usted no tiene una cita con ningún hombre. Amén. Entonces, cuando usted deja que esa cita sea interrumpida, entonces, porque de una forma muy sutil empiezan a presentarse circunstancias en tu vida que tú no las percibes y tú las ves como que si fueran cosas naturales, normales, ¿ok? Pero son oportunidades, son aspectos, son circunstancias que se ponen en la vida diaria con la única finalidad de que usted no pueda cumplir con la cita establecida. Porque en esa cita usted va a escuchar la palabra que le va a dar fortaleza a su espíritu para empezar a dominar la naturaleza carnal. ¿Ok? Entonces, si usted no entiende esto, usted de una manera muy inocente cae en la trampa. ¿Ok? Entonces, veamos y sigamos lo siguiente. Entonces,
por ejemplo, usted hoy se le aparece de visitar a un tío y un abuelo enfermo, de X circunstancia el niño se enfermó, o sea, y usted empieza por ahí a ver cómo después de esto empieza otra cadena. Ya después de que el niño pasó la enfermedad, entonces ya no es el muchacho, sino que de repente tiene que viajar para Maracay, para otro estado, porque se le presentó un problema a otro familiar de usted. Y cuando esto acontece es algo que pareciese algo inofensivo. ¿Por qué? Porque es tan natural que usted no lo ve, que eso tiene una incidencia espiritual con la finalidad de romper la relación que ya tú has establecido con el Creador de los cielos y de la tierra. Entonces empiezan a ver cosas, empieza el enemigo a poner pensamientos en tu mente. Oye, no tienes tiempo, tienes que lavar, ok, ahora escoge este día porque ahorita es que sale el sol, tú no tienes secadora, aprovecha el sol. Entonces todas esas circunstancias juegan en la mente con el único propósito de desviar tu atención del camino de Yahweh. Y lo tremendo es que en muchas oportunidades, muchas personas ven esto como, bueno, ok, hoy lo voy a hacer. Pero cuando no se está percibido, se hace hoy, se hace la otra semana, y cuando usted viene a darse cuenta, ya usted lo hizo como una costumbre. ¿Ok? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos el discernimiento y de entender primeramente que por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad que ha sido depositado en ti, tú tienes el discernimiento de percibir cuando el enemigo está poniendo trabas en esa relación con Yahweh. Entonces, cuando esto sucede, número uno, usted tiene que mantenerse en oración para que usted pueda romper ese obstáculo en el nombre poderoso de Yeshua. ¿Ok? Pero cuando usted no se da cuenta, usted se deja enrollar y termina apartado de hacer la voluntad del Creador de los cielos y de la tierra, Yahweh Elohim. Entonces, de esa forma, de una forma inocente, de una forma muy inocente o de una forma muy inofensiva, se aparecen este tipo de circunstancias en nuestras vidas. Entonces, debemos tener la sabiduría de detectarlo para nosotros de esa forma empezar a destruir ese tipo de circunstancias para que luchemos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Vamos a ver un ejemplo en la escritura, en el nombre poderoso del Mashiach Yeshua, con la finalidad que abramos nuestro corazón y de que veamos que ciertamente esto está en la escritura. No es que yo lo inventé, porque muchas personas en su ignorancia, como la palabra de Yahweh no es cosa ligera, entonces como para nuestras malas costumbres, cuando la palabra de Yahweh nos confronta en su verdad, entonces la sentimos pesada y sentimos el peso de la palabra, y muchas personas en su ignorancia dicen, es ese pastor, es el Nazir que está inventando esto. Entonces, por esta razón es que nosotros debemos entender que todo lo que Yahweh está hablando es de Él, y que podamos entender esto y no solamente quedarnos en el entendimiento, sino en vivirlo. Amén. Vayamos al libro de Job, capítulo Aleph,
Pashkun Dalet. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 4. En el libro de Job. ¿Ok? Amén. Ok. Dice la escritura. Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job. Este hombre era veraz, sin culpa, y era recto y piadoso. Él temía a Elohim y evitaba el mal. 7 hijos y 3 hijas le fueron nacidos a él. Él poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 300 pares de bueyes, 500 asnos, como también gran número de sirvientes, así que él era el hombre más rico en el este. Era la costumbre de sus hijos dar banquete, cada uno en su día fijado, en su propia casa, y ellos invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Después de un ciclo de banquetes, Job los mandaba a llamar para que vinieran y los hacía santos. Luego él se levantaba temprano en la mañana, ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Porque Job decía: mis hijos pueden haber pecado y blasfemado a Elohim en sus pensamientos. Y esto es lo que Job hacía todas las veces. Amén. Ok, hasta ahí. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, aquí podemos ver los hijos de Job, que teniendo el conocimiento de Yahweh, ¿ok? Ellos un día decidieron dejar de recibir la instrucción de Yahweh que le daba Yahweh por medio de su padre Job. ¿Ok? Entonces ellos decidieron esto y un día cambiaron la instrucción que tenía Yahweh por medio de su padre Job, la cambiaron por reuniones y banquetes que ellos hacían. ¿Ok? Y cada uno en sus días. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que de una u otra manera, en su ignorancia, empezaron sin darse cuenta a darle la espalda a Yahweh, a sus preceptos, a sus mandamientos, y por lo tanto terminaron haciendo banquetes. ¿Ok? Un día empezó con un banquete. La otra semana dijo: oye, pero si nos fue tan bien en ese banquete, ¿por qué no repetirlo? Si tenemos todo a nuestra mano para poderlo hacer. Y entonces volvieron otra vez e hicieron, hasta que llegó el momento en que lo hicieron costumbre y empezaron a hacerlo por ciclos, por tiempos y tiempo. A cada momento empezaron a hacer banquetes. Entonces, ¿cuál es el pecado? El pecado que ellos decidieron un día: oye, vamos a hacer banquetes, en vez de poner en nuestros corazones, dejar que Yahweh ministre nuestras vidas y nos enseñe cuál es su camino. Y de una manera, no entendieron lo siguiente, por supuesto. Que esa decisión hacía crecer la naturaleza carnal que había en ellos. Un día llegaron, le dieron la espalda a Yahweh, empezaron a hacer banquetes y haciendo el banquete se dieron cuenta de que ellos consiguieron un deleite dentro de sí mismos y consiguieron un gusto de hacer algo que estaba dentro de sí mismo.
a lo cual ellos no habían experimentado, pero les gustó. ¿Por qué? Porque recuérdese que la carne nunca le va a gustar que usted lo instruya en los caminos de Yahweh. Y ella siempre se va a levantar a ir en contra de la naturaleza espiritual de Yahweh. Por lo tanto, ellos sin darse cuenta, el día que empezaron a hacer sus banquetes, empezaron a hacer una distancia entre Yahweh y ellos. Sin embargo, aquí hay algo muy hermoso y por esto es que nosotros debemos entender el amor. Porque vemos la naturaleza de Job, que conocía el amor de Yahweh y había decidido en su corazón permanecer en la presencia de Yahweh. Y él, sabiendo que sus hijos habían dado la espalda a Yahweh, él se preocupaba por ellos. Y no dejaba de qué? No dejaba de presentar sacrificios por sus hijos. Así que tenemos que entender esto. Entonces, veamos lo siguiente. En el capítulo 4, en el versículo 4, perdón. Leamos las primeras palabras de ese versículo. ¿Qué dice? Era la costumbre. Era la costumbre. O sea, un hábito, rompieron la relación con Yahweh y lo que apareció un día como algo fortuito, se hizo costumbre. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay circunstancias en nuestras vidas que nosotros de una manera inocente tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo no te va a venir y se va a presentar delante de ti y te va a decir, no vayas a la congregación, no vayas a la asamblea. Él no lo va a hacer así. Porque si llegara a hacerlo, usted caería muerto del susto. ¿Ok? Entonces usted tiene que entender que él utiliza formas que a usted no puede percibir cuando no está desarrollado espiritualmente. Entonces, esta estratagema la utilizó Hasatán en contra de ¿quién? En contra de los hijos de Job. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no puede con nosotros, busca con nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Ok, sigamos adelante. Entonces, ¿por qué sucede esto? Todo hombre, y yo quiero que entienda esto, todo hombre llamado a la salvación y vida eterna va a enfrentarse a este tipo de circunstancias en todo tiempo y en todo momento. ¿Ok? Todo. Hay unos que aunque han sido llamados a salvación, se dejan envolver por las mentiras y terminan apartados. Ahora, esto no quiere decir que no eran hijos del Todopoderoso, sino que no propusieron en su corazón desarrollar el amor suficiente por el Creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto terminaron revolcados en el lodo. Y como dice la Escritura, en Mishle, en Proverbios, el perro volvió al vómito. ¿Ok? Entonces, hay que entender esta verdad. Siempre van a haber circunstancias. Estamos empezando y estoy poniendo un ejemplo únicamente en el congregarse. Pero señores, si pongo varios ejemplos, por supuesto que tendría que predicar como 50 o 60 mensajes más. Cada quien reciba en el nombre poderoso de Yeshua lo que usted tiene que recibir y entender, a discernir lo que usted debe discernir, porque ciertamente hay circunstancias, ya sea por congregarse
que siempre van a poner el enemigo para que tú no llegues. Un problema familiar, un problema con un vecino, lo que sea, pero siempre el enemigo va a poner algo para que tú no sigas congregando. Siempre. Siempre. ¿Ok? Así que usted tiene que entender que eso son pruebas que usted va a pasar para que usted vaya fortaleciéndose y para que usted tenga un carácter. ¿Sabe por qué? Porque si usted no pasa esa prueba, mañana igualito va a morir. Porque cuando mañana se le aparezca el enemigo y le pele los dientes, entonces sale corriendo. Igualito no valió nada el tiempo que tú duraste tratando de perseverar. ¿Por qué? Porque no tuviste la fe necesaria para mantenerte. No sé si lo entiende. Entonces no es solamente la fe, porque la fe te va a dar la contundencia para resistir, pero va a ser el amor el que va a hacer impulsarte para seguir adelante. La fe resiste, el amor avanza. Aprenda eso. La fe te ayuda a resistir, pero el amor te ayuda a avanzar en pos de Mashiach, Yeshua. Amén. Entonces, si no entiendes esto, terminas engañado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque en muchas oportunidades nos es más fácil que venga el Nazir y nos dé la comida en la boca. No leemos nosotros, no ayunamos, no oramos. Entonces, en esa oportunidad, cuando estamos en ese estado espiritual, entonces no tenemos la fortaleza para embestir y para sortear ninguna batalla contra las tinieblas. Pero el amor a Yeshua y el amor por tu salvación te revela que tienes que mantenerte en la batalla para que tú puedas alcanzar hasta el fin y llegar a la meta. Poder llegar a la meta. No sé si alguien lo puede entender. ¿Amén? Así que tienes que aprender esto en el nombre poderoso de Yeshua. Por esta razón, muchas personas terminan con lo que describe el libro de Ibrín, Job, Pashkun, Kaf, Hei, que dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, por favor, vayan ahí para que usted entienda, cuando nosotros en nuestra ignorancia no tenemos la fortaleza, no tenemos el amor, ¿qué aparece? Dejamos que, pero hay algo importante ahí. Vayamos hasta allá. Ibrín, el libro de Hebreos 25, versículo 25, capítulo 10. Amén. Ok, fíjense lo que dice. No descuidando nuestras propias reuniones en las asambleas, como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro. Y hagamos esto tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Dile a tu hermano, ese día se acerca. Dígale a su hermano, ese día se acerca, vamos. Entonces, fíjense lo hermoso de la escritura, que nos deja entendido de que hay personas que en su ignorancia no detectan que la naturaleza carnal en un hombre está aflorando, se está desarrollando, y por lo tanto en su ignorancia deja que esto ocurra, y de una manera asolapada el enemigo pone trampas que terminan entrampándote y terminan sacándote del verdadero camino y del único camino. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque hiciste una costumbre. Una costumbre
¿De qué? De alimentar la naturaleza pecaminosa que vive dentro de ti. ¿Ok? Si usted sabe, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted sabe que usted tiene problemas con la inmoralidad sexual y usted, por ejemplo, va a hablar con una persona o le van a hacer a usted una entrevista de trabajo y se la van a hacer en un burdel, ¿qué hace usted metido ahí? Si usted sabe muy bien que si usted tiene problemas de continencia, ¿qué va a hacer usted metido en la boca del lobo? Es algo ilógico. Entonces, la palabra tiene poder para hacerte abrir el entendimiento. Entonces, si usted sabe que usted tiene problemas en la bebida, le gusta la pachanga, lo invitan para una fiesta, ¿qué va a hacer ahí con el enemigo, con Satanás? Entonces, tenemos que tener ese discernimiento. Amén. Eso está como una vez una persona que se congregaba aquí y llega y me dice que el Señor lo envió a trabajar a un bar, no era un bar, era era un patio de bolas donde vendían aguardiente y él era el gerente, lo habían puesto de administrador de eso. Y entonces él vino a consultarme a mí que si eso era bueno. Y entonces él me dice, no, el Señor me mandó. Y yo le dije, oye, a mí me vas a disculpar, pero será el Señor de las tinieblas que te mandó. Porque mi Padre no te va a mandar ahí. O sea, tenemos que definir esto y aprender esto. Y esa persona se fue de la congregación echando maldiciones en contra mía porque dijo que él buscó un apoyo en mí y yo no quise apoyarlo. Un lugar que hasta venden droga. Entonces, dígame usted, ojo, y es que así esté bien cimentado. Mi padre no nos puso a nosotros a vender licores, ni a vender droga, ni en un lugar hasta donde van prostitutas a trabajar. Imagínense. Entonces, oye, que a veces nosotros, nuestra ignorancia, su mal corazón le dijo que el Señor lo había mandado. Y ciertamente no estaba equivocado, fue el Señor de las tinieblas el que lo había mandado ahí. Entonces él en su ignorancia, ¿qué pasó? Él cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Yeshua y fue a hacer la obra que Satanás le había mandado a hacer. Entonces, ¿qué acontece? Nosotros en nuestra ignorancia no tenemos a veces nuestro oído presto a escuchar la verdad, ni el corazón presto a hacerla. Ese es el detalle. Entonces, de una forma asolapada, el enemigo le pone trampas a la persona. Entonces, de esta misma manera hicieron los hijos de Job. No importa, ¿para qué vamos a ir para allá? Igualito. Empezaron a pensar, oye, igualito, Yahweh no se va a ir. Nuestro Padre nunca va a dejar de darnos la instrucción. Por un día que no vayamos. Y entonces cuando eso lo pensaron, después cayeron en la trampa. Hicieron eso como costumbre. Dejar a qué? A Yahweh a un lado. Dejar las cosas de Yahweh a un lado. ¿Y qué? Y caer en el engaño. Y caer en el hueco así. Amén. Amén. Entonces tenemos que aprender esto. Esto es lo que tenemos que ver. Regresemos al capítulo 1 de Job, versículo 5.
Aquí dice, después de un ciclo de banquetes, Job los mandaba a llamar para que vinieran y los hacía Kadosh. Luego él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Porque Job decía, mis hijos pueden haber pecado y blasfemado a Elohim en su pensamiento. Y esto es lo que Job hacía todas las veces. Ok. Ahora, aquí Yahweh nos revela algo bastante importante. Nosotros como hijos de Yahweh, por medio de Yeshua, en muchas oportunidades nos queremos quedar dependiendo de los sacrificios que hace nuestro Padre o el sacrificio que hace el Nazir, el pastor, el Cohen, y queremos vivir de la renta del ayuno de otro y de la oración de otro, y no de nuestra propia oración y de nuestro propio sacrificio. No sé si alguien lo está entendiendo. En muchas oportunidades, muchos se quieren hacer, lamentablemente, gozar de la renta, gozar que otros están ayunando y oran por mí. Entonces, quieren dejar que la carne se les levante de la manera de ellos no hacer su propio sacrificio, de no hacer sus propios ayunos, de no orar por sí mismos, y van a creer y creen que porque otros están orando y otros están ayunando, entonces eso está bien. Y por eso es que muchos son intermitentes a la presencia de Yahweh. A veces están bien y a veces están mal. A veces usted lo ve que vienen a la congregación y tienen cara de venir de un entierro. ¿Por qué? Porque lamentablemente su corazón ha sido entrampado y quiere vivir de la renta de oraciones y de ayunos de otros, pero no poner su propia vida en sacrificio. Y por esto muchas personas no logran entrar en la presencia de Yahweh ni mantenerse en la presencia porque quieren vivir de la renta de otros. Amén. No sé si es que lo está entendiendo. Entonces, de la misma manera estaban los hijos de Job. Allá está papá, ese está ofreciendo sacrificio por nosotros. Nosotros sigamos aquí en la pachanga. ¿Ven? ¿Sí o no? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los hijos de Job se acostumbraron a que, bueno, que nuestro Padre sea el que ore por nosotros. Que sea nuestro Padre que ofrezca sacrificio mientras nosotros estamos aquí en la pachanga. ¿Ves? Y muchas personas se acostumbran a eso. Que sean otros los que se sacrifiquen. Yo me prefiero hacer loco. Entonces, esta es lo importante que nosotros debemos entender y es lo que Yahweh nos está mostrando. Cuando usted deja que el amor carnal fluya, entonces usted empieza a adoptar ese tipo de pensamiento. Cuando en su corazón no hay amor por Yahweh, entonces usted también adopta ese tipo de pensamiento. Usted dice, no, ya los sacrificios pasaron. Ya no es necesario ayunar. El colmo es que también digan que tampoco es necesario orar, pero dentro de poco ya faltará poco para que empiecen también a enseñar los satánicos de los círculos religiosos a también enseñar eso, de que tampoco es necesario la oración. Pero es importante que usted comprenda, que entienda esto. Por eso es que muchas personas en su naturaleza carnal dejan que pensamientos que son inyectados por el enemigo prosperen en sus vidas porque no tienen esa fortaleza espiritual.
porque desean que sean otros los que oren, que sean otros los que ayunen, que sean otros los que hago. Ya Yeshua lo hizo todo por mí. Señores, y eso es falso. Yeshua lo hizo por ti. Ahora falta que tú lo hagas por él. Amén. Entonces yo conozco los que se hacen llamar, ojo, para que ustedes entiendan, yo conozco algunos que se hacen llamar pastores, rabinos, profetas, evangelistas, no sé qué más, apóstoles. Entonces todos esos inmundos que se hacen llamar de esa manera, enseñan a otros que sean unos parásitos espirituales como lo son ellos, para que otros no lleguen a la salvación. Y por lo tanto es importante que usted entienda que eso no procede de Yahweh. Amén. Que eso no procede de Yahweh. Entonces nunca ellos ponen un sacrificio. Le dicen al pueblo, diezma y ofrenda, tráeme los diezmos y las ofrendas. Pero ellos son capaces de diezmar o de ofrendar a aquellas personas necesitadas. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Son ladrones. Entonces usted tiene que entender eso. Usted tiene que poner su corazón. Usted tiene que hacer. Usted no tiene que esperar que venga otro a hacer lo que a usted le corresponde hacer. Amén. Entonces, hay personas que su ignorancia quedan dependiendo de otro. De la oración del pastor, de la oración del Nazir, de la oración del Cohen, de la oración de otros, pero no de la de sí mismo. Del ayuno de otros, ¿por qué? Porque no quieren ayunar ellos mismos. Que me voy a morir, que tengo esto, que tengo no sé, tengo cálculos renales, que tengo dolor de cabeza, que cuando voy a ayunar se me tuercen en los cabellos, se me ponen chicharrón. Mire, eso inventa las 1001. Que las uñas se me ponen moradas, que el otro día yo estaba ayunando y estaba todo torcido en la cama, no me podía ni parar. Me dio un calambre, claro. Satanás se te revela. Los demonios que tienes dentro de tu cuerpo se te empiezan a manifestar para que tú te des cuenta que por qué tienes que ayunar. Por eso es que te pones tieso, por eso es que te tuerces. Entonces tenemos que aprender esto. Y el momento que usted luchando vea que usted se quiere decaer de hacer un ayuno o de ponerse a orar, señores, hágalo. Ahí es donde más tiene que hacerlo. Amén. Amén. Entonces, por esta causa es que usted ve cristianos supuestamente que son cristianos. Supuestamente cristianos. Pero están más endemoniados que un propio impío. ¿Por qué? Porque quieren vivir siendo la sanguijuela, siendo un parásito, vivir del trabajo de otro. Y eso es maldito ante los ojos de mi Padre. Por eso usted tiene que esforzarse en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y muchos de repente piensan que es un juego lo que yo estoy diciendo. No, que hay algunos que están más endemoniados que los impíos. Algunos que se dicen ser cristianos. Es porque es una verdad, no es un juego. Por eso cuando usted le da una palabra que viene de parte de Yahweh, lo primero que hacen es dudar y terminar creyendo que eso es mentira. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en el engaño. Y están acostumbrados a que Satanás sea su predicador, que por eso es que dicen, no, yo tengo mi propio pastor. Claro, Satanás.
Pues no estás acostumbrado a que te digan la verdad. Y por eso es que lamentablemente, pasa lo que hoy en día pasa. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal sobre ellos domina y no han adoptado la naturaleza de Yeshua. Ahora, hay muchos de ellos que estando en esa situación han sido llamados a salvación, pero ellos han creído en la mentira. Para crecer y adoptar la naturaleza de Yeshua, usted tiene que mantenerse en ayuno y en oración. No vale que otro lo haga por usted, ya que usted debe hacerlo y usted debe poner sacrificio por sí mismo. ¿Ok? Ahora, aclaro algo. Cuando digo que eso no vale para usted, no quiero que otros se vayan a agarrar. Cuando estén ayunando, orando, que no vayan a hacerlo por otro. Usted cuando lo haga, entiéndalo y debe orar sabiendo que en el nombre poderoso de Yeshua otras personas sí lo pueden hacer para usted. O sea, cuando a esa persona se le revele la salvación, entonces en ese momento se complementa la oración y los ayunos que usted haya hecho por esa persona. No sé si lo entiende. Amén. Entonces, ahora, para aquel que quiere vivir de esa renta, o sea, quiere vivir de que, bueno, mis hermanos están ayunando por mí, oran por mí, el que quiere vivir de esa renta está ponchado. ¿Por qué? Porque hasta que él no empiece a hacer su propio sacrificio y él empiece a orar por sí mismo, no va a gozar de esa bendición. No va a recibir la bendición de otros que han depositado sobre él. Amén. Amén. Debe entender que ayunar y orar por otra persona es cumplir un poco más de la mitad del trabajo. La otra la tiene que hacer el otro. Amén. La otra la tiene que hacer la otra persona. Hasta que esa persona no accione su fe, entonces no va a recibir lo que está en el reino de los cielos para él. Amén. Entonces, por lo tanto, cuando usted ora y ayuna por otro, no debe dejar de hacerlo. Tenga la esperanza que algún día ellos van a reaccionar favorablemente a la fe y buscar la salvación a Yeshua. No sé si alguien lo entiende. Amén. Entonces, si usted quiere ser un parásito espiritual, una sanguijuela espiritual, y querer vivir por lo que como vivían los hijos de Job, entonces, si usted no quiere sacrificarse, ni ayunar, ni orar, entonces usted va a terminar como lo que dice en el versículo 15 del mismo capítulo Aleph, del capítulo 1 de Job. Vamos a leerlo para que usted pueda entender cómo puede terminar si usted elige ser un parásito espiritual. Job, hey, Pashkun, Job, hey. 15, versículo 15. G, al 18, perdón. Job, G. Mientras el hombre todavía estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor de ellos, y de repente un viento fuerte sopló desde el desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa
Así que cayó sobre los jóvenes y ellos están muertos. Y yo soy el único que escapó para decírtelo. Entonces, si usted en su corazón deja que la naturaleza carnal aflore en su vida, entonces usted va a terminar como los hijos de Job. Como tapiado, donde el enemigo va a venir y lo va a destruir. ¿Por qué? Por haber desechado las bondades del reino de los cielos, las armas espirituales que Yahweh dejó para que nosotros, sus hijos, las usemos en contra de las tinieblas. Amén. No sé si alguien lo puede entender. No sé cuántos aquí van a terminar como los hijos de Job. ¿Ah? Nadie levanta la mano. ¿Y cómo? ¿Y cuántos aquí van a terminar como los hijos de Yahweh? Aleluya. La gloria es de Yahweh. Entonces usted debe entender que si usted deja que el amor carnal aflore en su vida, termina como los hijos de Job. Pero si por lo contrario usted deja que el amor espiritual reside en usted, va a ser como Job, que pudo soportar todo esto y salir adelante. No sé si lo entiende, porque fue el amor lo que sostuvo a Job. Amén. Fue el amor quien sostuvo a Job. ¿No entendieron? Entonces, el enemigo terminó haciendo desastres en las vidas de los hijos de Job en un solo momento. En un solo momento. Entonces quedaron tapiados por una pared y tragados por la tierra. Entonces, esta es la descripción de aquel que quiere ser un chulo espiritual. Son detestables a los ojos de Yahweh, así que reaccione en el amor verdadero formado en Yeshua para que usted viva la eternidad. ¿Está preocupado? No se preocupe, siga adelante. Siga adelante, que Yeshua le ama. Yahweh le está diciendo qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer. Amén. Entonces, cuando usted no tiene amor, no tiene fortaleza para sobrevivir a la fe y al camino verdadero de Yahweh, usted se cansa de hacer su voluntad, ya que la carne lo vence y no crece en el espíritu. No sé si alguien lo puede entender. No crece. Vamos a Galut Yahu, capítulo Bah Pashkun Bet, capítulo 6, versículo 2. Galut Yahu. Galut Yahu, Pashkun Bet, Gálatas, versículo 2, capítulo 6.
capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escuchen bien, soporten las cargas el uno al otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mashiach sostiene. ¿Qué es lo que nos está diciendo Yahweh? Señores, aprendan a amar. Aprendan a amar para que ustedes puedan darle el cumplimiento verdadero de la Torá. Porque si ustedes no desarrollan su espíritu y no se desarrollan a lo que Yahweh quiere que usted adopte por medio del Mashiach, que es la naturaleza espiritual, para que tenga frutos del espíritu, es imposible que usted pueda darle el cumplimiento a la Torá y que el Mashiach more en usted y usted dé testimonio del Mashiach. No sé si alguien lo puede entender. Por esto es que es tan hermosa la palabra. Sopórtense las cargas el uno del otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mashiach sostiene. Ahora, ¿qué es lo que Mashiach sostiene? La Torá. La Torá. Los mandamientos. Y lo que nos está mandando aquí es, cuando sostenemos la carga de nuestro hermano, lo que nos está mandando es amar. ¿Por qué? Porque si usted no ama, si en usted no hay amor, tiene que entender que si no hay amor espiritual en usted, lamentablemente usted no puede darle el significado verdadero de la Torá. Por eso todos los diablos y satánicos que dicen que los mandamientos no deben cumplirse, debe entender que esos son enviados del infierno para que usted entienda que ellos le están seduciendo a los deleites de la carne. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer hacer la voluntad de Yahweh en su propia fuerza? Nadie. Y mientras usted crea esto, usted adopta las mentiras del enemigo, y eso lo que lo hace es contrario a la voluntad de Yahweh, y usted se hace un adversario también. O sea, se hace un hijo de Satanás. Entonces, si usted deja que el Espíritu fluya en usted, usted ciertamente va a adoptar la naturaleza del Mashiach que adoptó mientras estuvo en esta tierra. Mientras usted resista los mandamientos, usted lamentablemente es un diablo. Así que tiene que volverse al amor. Al amor. Y el amor es Yeshua. Y el amor son los mandamientos de Yahweh. Porque Él hizo los mandamientos para el bienestar tuyo, para el bienestar mío. Amén. Y eso debe entenderlo. Oye, mami, Él es Jesús.